Bueno, Dios les bendiga en esta tarde. Hoy tenemos algo muy interesante que compartirles y es que, como ustedes saben, los testimonios siempre son de bendición para nuestras vidas y nos ayudan a cambiar y aún a ver el poder de Dios que nos transforma a nosotros. Amén. Y hoy tenemos con nosotros a nuestra amada hermana Jessica Castillo. Amén, amén. Así que es una bendición. Hoy vamos a saber un poco más de lo que el Señor ha hecho en su vida. La verdad que lo poco que la conozco ha sido de bendición para mi vida. Es una mujer guerrera, una mujer que ha estado pasando muchas cosas, pero que el Señor ha sido fiel con ella también y con su familia. Así que nada, dejamos a nuestra hermana Jessica. Y yo quiero saber un poquito de su vida, hermana. A ver, cómo era su vida antes de conocer al Señor. Pues muchas bendiciones para cada uno que se encuentran a través de las pantallas. Estamos contentos, bendecidos por este hermoso tiempo. Sabemos que el Señor nos mueve para tiempos preciosos en Él, ¿verdad? Porque cada una de nosotros tenemos un tiempo, un antes y un después. Y mi principio de que hay un recuerdo en mi memoria, pues no es fácil. Seguramente desde pequeña tuve una vida complicada, una vida de luchas, una vida donde viví viendo ejemplos, donde yo me veía al espejo y yo seguramente hablaba con Dios y le decía: Dios, yo no quiero pasar eso que mi madre pasó, yo no quiero vivir esas etapas, no quiero, voy a ser diferente, a marcar la diferencia, voy a buscar cómo evitar sufrir lo que mi familia sufre. Y me tocó desde muy pequeña luchar con cadenas ancestrales, porque ahora lo entiendo que son cadenas ancestrales por las cuales nosotros venimos luchando muchas veces. Y mi infancia no fue fácil porque me crié con mis abuelos. Mis padres, pues lastimosamente desde yo de pequeña, pues ellos se separaron. Y me crié con abuelos donde mis abuelos pues no tenían, no eran cristianos, por decirlo así. Y la lucha era más fuerte, pero con el tiempo Dios llegó a mi vida. Y Dios llegó a mi vida a través de mi hijo, que él estuvo enfermo, mi hijo el mayor. Él tenía meses, tenía por 8 o 9 meses de edad cuando él le pegó una enfermedad en los pies y eran unas bolas de agua en el cual anduvimos por muchos médicos. Llegamos a buscar medicinas, decíamos, mi familia decía medicinas naturales y muchas cosas. Cuando alguien llegó a mi vida y me dijo: mira, habrá una campaña evangelística en el barrio donde yo vivía en ese momento, que es en Chamelec con San Pedro Sula, y yo fui corriendo, porque una madre cuando es su primer hijo, su primer bebé, pues siempre está buscando la solución a aquellas pequeñas cosas que de repente nos quitan en ese momento la paz, porque no era una enfermedad, pero era algo que mirábamos que no se le sanaba y era una molestia en la piel, porque en la piel cualquier cosa molesta. Y recuerdo que corrí a la campaña, corrí buscando sanidad para mi hijo, y es tremendo lo que Dios me impactó en ese momento de mi vida, porque llegamos y el predicador predicó y todo muy bonito, y cuando hizo el llamado, llamó a los enfermos, que si alguien estaba ahí enfermo, que pasara. Entonces yo no era cristiana, yo no había conocido, yo no había tenido ese encuentro con Dios. Y dijo el predicador: pasen los enfermos, y yo pasé. Y cuando llegó el momento que el predicador me tocó, me quedó viendo y me dijo que qué buscaba, qué necesitaba yo en ese momento. Y recuerdo muy bien que la respuesta fue la sanidad de mi hijo. Y es curioso cuando Dios tiene planes y tiene propósitos con uno. Y vino el predicador y le dijo a la servidora: cógele el niño, agarren su niño. Y el hombre puso la mano en mi hombro y me tocó y me dijo: ¿sabes qué dice Dios? Que Él te ha traído con un propósito.
Y empezó el Señor a hablarme de mi vida desde pequeña hasta ese momento. Y fue un encuentro tan verdadero con Dios, fue algo que estremeció mi vida porque en ese momento Dios me trajo a memoria lo que yo había vivido de pequeña en una iglesia donde yo había visto un ministerio de alabanza y yo había visto un ministerio grande y yo dije dentro de mi mente, no lo dije en voz alta, sino que lo dije dentro de mí, algún día yo voy a estar sirviendo a Dios de esa manera como lo están haciendo ellos. Y cuando ese predicador, a lo mejor cuando él me empezó a hablar, yo no sentí nada y fui tal vez incrédula. Pero cuando ese hombre me dijo, ¿sabes qué dice Dios? Que un día dijiste, que algún día miraste un ministerio de alabanza y dijiste que le ibas a servir de esa manera. Ahí me doblegué tanto, mi amada, y me doblegué y me humillé y me sentí la más pequeña de la tierra, porque yo sabía que yo aquello lo había pensado en mi interior. Y Dios tuvo que manifestarse de esa manera en mi vida para yo entender que el que me estaba buscando, el que mi tiempo estaba llegando y que Él quería realmente atraerme a su cuerda de amor. Y recuerdo ese día que quien necesitó la sanidad fue yo, porque mi hijo no fue ni tocado, ni tan siquiera fue una oración a decir declaro sanidad. Es que la que necesitaba la sanidad era yo. Y esto pasa muchas veces y es un testimonio que me marca porque pasa en nuestras vidas diarias. Hoy en día, ¿cuántos hogares vivimos en esa atadura o en esa ignorancia de que muchas veces tenemos enfermos a lo que nos rodea, pero a veces somos nosotros como padres que cargamos con esa problema de sanidad? Y entendí que Dios me sanó a mí y a través de mí mi hijo pudo obtener la sanidad. Y fue mi primer encuentro con el Señor. De ahí, en ese momento yo me fui a casa. Y de repente seguí en el mundo porque yo decía en ese momento, no es mi tiempo. Cuando sea mi tiempo lo haré en serio, lo haré con responsabilidad. Pero sin embargo me fui a casa y el Señor tuvo misericordia de mí. Con el tiempo yo volví y fue cuando yo empecé a dar mis primeros pasos en el Señor. Amén. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Algo que dijo usted aquí. Ya es hora, ya es tiempo, no hay excusa. Voy a dar ese paso de fe. Ese encuentro con el Señor fue directamente cuando yo empecé a entrar en una congregación muy pequeña. Mi pastor de Honduras, él empezó su iglesia en las calles. No teníamos un techo, no había instrumentos y entonces cantábamos con nuestras propias voces. Y empezamos a vivir lluvias, empezamos a vivir rechazos de las personas. En las calles se hacían estas campañas donde las personas preferían buscar la basura de donde fuera para poder encender humo, para echarnos de esa zona, de ese lugar donde nos plantábamos, hacer un avivamiento en el Señor. Y yo creo que para mí ese encuentro marcó un antes y un después, porque desde el principio entendí que la persecución, no necesitamos años del Evangelio para entender que hay una persecución y que lo más triste es que entre nosotros mismos como seres humanos persigamos a nuestra propia iglesia, a nuestros propios hermanos, a nuestros propios hermanos en la fe. Y sufrimos yo entrando en el Evangelio, conociendo de Dios y teniendo este tipo de luchas y experiencias. Entonces, para mí mis experiencias fueron el comienzo de mis experiencias donde yo entré y yo dije, yo tengo que ser diferente. Yo tengo que clamar por una nación, por un pueblo, por unos vecinos, por una iglesia. Tengo que clamar por mis pastores, tengo que ayudarles, tengo que estar a la par de ellos, tengo que trabajar, tengo que demostrarle a estas personas de que
que sí podemos, que hay un cambio en nuestras vidas y que un día ellos también van a estar aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Para mí fue una experiencia, una de las muchas experiencias que me ha acercado muchísimo a determinarme de que necesitamos estar unidos para lo positivo, porque para lo negativo tenemos en cada esquina, tenemos lo negativo, pero para lo positivo cuesta, porque hoy en día a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Así es. ¿Y cuál fue, aparte, usted fue la primera de su familia en convertirse, en buscar del Señor, o alguien más dice paso de fe? De mi familia fui yo, me consideré como una líder dentro de mi familia. Vengo de familia con muchas luchas ancestrales, por decirlo así, porque mi familia ha tenido, mi mamá ha sufrido separada desde que yo nací, tuvo problemas en su momento con mi padre. Claro. Y vienen estas luchas, entonces me ha tocado como liderar dentro de mi familia y pararme firme y luchar con cosas, conforme los años las cosas fueron empeorando y me ha tocado llegar a tomar tal vez el rol que yo no quería en ese momento. Tal vez quise yo tener un padre y una madre que ellos fueran los que me mandaran, que ellos fueran los que me alentaran a ir a la iglesia, los que me dijeran, mira, ponte a estudiar y luego trabajas. Y fue todo lo contrario. Primero trabajé y luego estudié. De hecho, me tuve que salir del estudio para poder seguir trabajando. Entonces, creo que me ha tocado fuerte en la familia. He sido la primera que he estado en el Señor. Tal vez mi madre, en muchos años, ella se congregó, pero no ha sido ese carácter de decir, y entonces hoy en día está casi toda mi familia está en el Señor sirviendo y siempre ellos me están viendo a mí, o sea que yo no puedo bajar la guardia ni puedo darme ese refrigerio a decir voy a tirar la toalla, voy a dejarlo, voy a pararlo, no puedo porque ellos me siguen muchísimo, mis hermanas, mi madre, mis hijos. No podría, en cierta manera no podría. Amén. Qué bonito es cuando somos apartados por el Señor, somos, como dice, no solo somos llamados, somos escogidos por Él. Y el Espíritu Santo la selló desde ese momento, desde esa campaña la selló. Y sí, dijo, amén. Mía es. Sí. Y empezó a hacer todo eso. Qué bonito. El poder de Dios, el amor de Dios en nuestras vidas es hermoso. Porque imagínense todo lo que usted tuvo que pasar, todas las cadenas que ha tenido que romper en su familia generacionalmente. Y ahora ser ese ejemplo, ser ese pilar para ellos. Y yo pienso que también refrigerio, digo yo, es cierto, pero la verdad que si lo pensamos bien, nosotros los cristianos no podemos darnos ese tiempo de refrigerio, porque si nos damos ese refrigerio, el enemigo empieza a agarrar ventaja. Entonces, qué bonito, hermanita, qué bonito todo lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Es poderoso. También me estaba comentando usted de esto de su hermano. ¿Qué pasó con él? A ver, sí, mi hermano, pues él, por la misma circunstancia, nos criamos sin padres, sin recursos. Y muchas veces pues en la familia siempre hay alguien que no quiere estudiar, que da mucha guerra y esto. Y pasó con mi hermano de que él pues lo mandábamos a la escuela y él se iba con los amigos por ahí, se cruzaba el río con los amigos, andaba con las vacas y se nos desvió de todo lo que se le enseñó en casa desde el principio. Claro. Y pasó de que terminó él en las pandillas, terminó con los amigos y bueno, en cierto momento en aquellos tiempos pues este tipo de personas pues tienen una asociación donde supuestamente les plantean una vida bonita, les plantean una vida fácil, pero es todo lo contrario. Y mi hermano, por ciertas circunstancias o porque no había en mi casa un pilar, porque también yo trabajaba y mis abuelos ya eran muy mayores, y él terminó enredado en las pandillas, terminó liderando pandillas, y al final mi hermano conoció de Dios, pero siempre él fracasó, por decirlo así.
y mi hermano, él murió con 13 disparos de Galil en su espalda, matado por un detective de la policía de Honduras en ese momento. Y, y ya Dios había preparado nuestras vidas, Dios había preparado nuestros corazones, porque sabemos que el que anda en malos pasos, al final, por muy buenos que sean, por mucho que los amemos como familia, sabemos que el final de ellos pues siempre tendrá que ser, aunque Dios los toque, porque en ese momento yo le decía al Señor, si yo te hubiese conocido antes, yo me agarro de tu manto y no suelto hasta que mi hermano tenga un arrepentimiento, pero yo quería el arrepentimiento de mi hermano, pero que él también sirviera a Cristo, que él lo pudiera ver yo en una obra trabajando para el Señor, pero a veces no conocemos los planes de Dios, pero sí sabemos en el fondo que él obtuvo ese arrepentimiento, y creo que ese para mí ha sido también una satisfacción muy grande, porque a veces las circunstancias o las luchas que traemos desde nuestros padres, pues a veces vivimos cosas y no es porque las queremos vivir, sino por las circunstancias que nos rodean. Nos toca de esa manera muchas veces. Es, es tan, no sé, tan duro, y a veces la vida es bien dura porque a veces pasan cosas que nosotros en realidad no deseamos, porque a nosotros nos gustaría que, yo a mí también, a mí me ha pasado así. Yo cuando conocí al Señor, yo quería que mi familia cambiara toda, pero entendí en el transcurso de todos estos años que no es a mi tiempo, la de Él Correcto. es a su forma y no a la mía. Amén, qué poderoso, ¿verdad? Y ahora cuéntanos un poquito más, hermana, ¿cómo es su vida ahora en Cristo? Pues mi vida, yo tengo en mi vida un texto bíblico, pilar fundamental, que es en Salmos 16, capítulo 6. Dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y para mí es un salmo, es un texto bíblico que ha marcado mi vida, y que yo solo vivo para anhelar más la presencia de Él. Ha habido un cambio en mi vida totalmente, porque he podido aclararme qué es lo que quiero en mi vida, y sobre todo saber de que Dios nos bendice, nos regala, nos da en esta tierra, nos permite tener a nuestro lado seres que nos hacen mantenernos firmes. En este caso, mis hijos. En el caso mío, lo veo, hoy en día lo veo como eh, yo tengo que estar dando esa mía extra, porque ellos me están viendo. Ellos están en casa, ellos están en el trabajo, pero ellos saben qué clase de madre tienen en su casa. Y con esto no es para vanagloriarme, Claro. pero lo tengo bien claro que nuestros hijos, lo que ellos miran en nuestra casa es lo que ellos, es el patrón que ellos van siguiendo. Así es. Pareciera mentira, pero es verdad. Ellos están en el trabajo, ellos están por allá, pero ellos saben qué está haciendo su madre. Ellos saben cuál es la madre que tienen. Y en el caso mío, como yo soy una mujer viuda, entonces me ha tocado pararme, pero esto a mí me ha servido para determinar una vida en Cristo plena, una vida en Cristo saludable, una vida positiva, una vida donde no es fácil, no ha sido fácil, pero es una vida en el cual yo siempre quiero estar. No hay un día que yo no tenga presente el temor en mí hacia Dios. El temor es una base fundamental en mi vida, que yo entro a la presencia de Dios y yo le digo, administrame el temor. Yo quiero tener siempre el temor hacia usted, porque sucede que hoy en día yo puedo estarle hablando muy bonito acá, Así es. podemos estar desglosando la Biblia, podemos traer versículos, tenerlos tanto de memoria, pero si nosotros los practicamos en nuestra casa, es lo que nos va a mantener firme.
¿Cuántas veces no hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces no hemos querido retirarnos y decir por esto, por lo otro? Hay muchísimas cosas que podríamos eh, mezclar, pero realmente el temor hacia Dios. El temor hacia Dios es cuando nosotros estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos está escuchando, pero sabemos que aquel de arriba está conociendo nuestra intimidad. ¿Qué más? Eso para mí, eso me marca desde antes a ahora, en un tiempo donde yo hacía lo que quería, sin embargo, tenía cuidado porque yo decía, no quiero terminar. En aquellos tiempos la enfermedad del SIDA era una enfermedad le daba tanto miedo a uno. Sí, claro. Hoy en día ya está es como otra enfermedad cualquiera. Ya la gente ya ha perdido el miedo a esta Sí, enfermedad. claro. Pero en aquellos tiempos yo me acuerdo, entonces yo era un temor hacia eso. No digamos no tener ese temor hacia Dios, un ser supremo que ya tenemos esa intimidad con Él. Creo que esto a nosotros nos hace ser unos cristianos diferentes, Amén, amén. marcar la diferencia, vivir la palabra, practicarla en nuestras vidas, nos determina a tener una vida saludable. Amén. O sea, como dice su palabra, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, que usted es una mujer sabia. Es una mujer sabia, el Señor le ha dado sabiduría y por eso tiene Amén. temor de Él. Amén. Amén. Qué bonito que Dios haya levantado a usted, a pesar que es una persona, es una mujer viuda, pero el Señor la ha puesto como cabeza en su hogar y sus hijos le están sirviendo al Señor, claro. Sí. Y es una bendición. Amén. Es una bendición, la verdad. Yo le quería decir, Marta, qué consejo o qué algunas palabras que usted le quiera decir a la audiencia que nos va a estar viendo este vídeo. Esperemos ya, desde ya declaramos que va a ser de bendición. Amén, amén, así es. Bueno, mi consejo hoy en día que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en un país, porque nosotros somos latinos, Amén. ¿verdad? Estamos aquí en una tierra lejana donde Dios nos ha plantado para Así es. florecer. Y un consejo para esta tarde, bajo la palabra, bajo el Espíritu, bajo la gracia, la bondad de Dios, es que nosotros nos determinemos, que nos mantengamos determinados, que pongamos en nosotros el querer como el hacer, Así es. que nuestro mañana pueda estar enfocado en Cristo, porque estamos, de repente hoy puede haber una atmósfera triste a nuestro alrededor, porque vivimos tantas cosas. Es más, salimos a la calle y nos encontramos con mucho tipo de personas que andan en la calle como zombies, que no se enteran, Así es. que no están viviendo una realidad. Y hoy podemos estar con una atmósfera triste por las circunstancias que estamos viviendo. Pero dentro de la tristeza, dentro de las atmósferas, nosotros tenemos el gozo, tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. Y cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, las cosas son más livianas, las cosas son más llevaderas, Así es. ¿verdad? Y el consejo de esta hermosa tarde es que nos acerquemos cada día más al Señor, que vivamos ese encuentro con el Señor, que anhelemos vivir ese encuentro, que de Él viene todo, de Él procede todo. En nosotros mismos no podríamos solos, en nuestras propias fuerzas no podríamos, pero en el Señor está todas nuestras dudas, toda aquella respuesta, todo aquello que nosotros no podemos responder a otro ser humano, en el Señor está esa respuesta. ¿Cuántas veces personas se nos acercan haciéndonos preguntas difíciles, preguntas de dolor y sin embargo en nosotros con Cristo siempre hay una respuesta para esa persona? Por eso es que usted y yo cada día nos tenemos que preparar Así es. y estar llenos del Espíritu de Dios, estar llenos de su presencia, porque hay tanta necesidad a nuestro alrededor que nosotros somos portadores de su gracia y todo lo que nosotros hagamos es para el Señor y de Él somos y a Él nos debemos. Es por eso que en esta hermosa tarde les invito y les aconsejo que nos acerquemos cada día más al Señor, que busquemos en Él
todas esas respuestas que a veces nosotros no las tenemos, porque aún nosotros dentro de su palabra, dice su palabra que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el impío? Entonces esto nos tiene que motivar que allá afuera hay más necesidad y que nosotros somos esos portadores de su gracia. Así que es una bendición poder dar un consejo, poder entrar dentro de la palabra y poder nosotros mostrar a ese Cristo que sí da respuestas, a ese Cristo que nosotros cada día le buscamos y cada vez que le llamamos, Él está ahí para con nosotros. Bueno, pues esto es de bendición, amén. El Señor es bueno en todo tiempo. Amén. Ha sido una bendición poder compartir este tiempo con la hermana Jessica. Como yo lo dije al principio, es una mujer guerrera. Ven que el Señor la sigue usando, la sigue llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Amén. Y como a los televidentes, a todas las personas que les pueda llegar este vídeo, este testimonio poderoso de esta mujer, sigan adelante, perseveren, porque el largo camino nos espera todavía. Amén. Amén. Y recordarles que Cristo viene pronto. Amén. Que el Señor les bendiga. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube como Evangelios Sin Filtros. Hasta la próxima. Bendiciones.